Y bueno, hoy terminamos con la serie Pide, Busca y Llama. Estamos hablando sobre la oración y esta es la última semana, de hecho es la tercera semana de esta serie, donde estamos hablando de la importancia de la oración y lo que Dios quiere que aprendamos acerca de la oración. Entonces, los que vinieron las últimas 2 semanas, estoy seguro que ustedes aprendieron cosas valiosas acerca de la oración. Y la intención de esta serie es invitarnos a todos nosotros a sumergirnos a una vida de oración, ¿verdad? Entonces, si a este momento usted todavía dice todavía me cuesta trabajo, bueno, le pido que ponga mucha atención al mensaje de hoy, porque a cada uno de nosotros nos conviene orar, nos conviene tener una vida de oración. Hay muchísimas bendiciones si usted y yo nos comprometemos a una vida de oración, pero yo sé que es complicado, y por eso Jesús y la palabra de Dios nos anima a no darnos por vencidos en la oración. Y en diferentes partes en la Biblia encontramos ese consejo y ese ánimo de parte de Dios de no desanimarnos y de seguir orando y de seguir buscando una vida de oración constante. Entonces, el versículo de toda la serie es Lucas 11:9 y le voy a pedir que me acompañe a leerlo. Lucas 11:9 es un versículo en donde Jesús está hablando y Él dice: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Ese es Jesús hablando. Y Jesús aquí en este verso lo que está haciendo es llamándonos a una vida de oración constante, a no desmayar en la oración, a seguir firmes en una oración constante, una oración perseverante, todos los días. Y yo sé que eso es difícil para algunos de nosotros. Quizá usted lo ha intentado y por ahí se dio por vencido porque quizá no vimos los resultados que estábamos esperando, y es fácil darse por vencido en el tiempo de oración. Pero Jesús nos dice: no, tú sigue buscando, sigue pidiendo, sigue llamando, sigue haciéndolo, porque hay resultados en la oración. Y entonces en este verso que vemos de Lucas capítulo 11, no nada más encontramos el llamado de Jesús a nuestra vida a la oración, sino encontramos 3 promesas de Jesús. Ahí en este verso que acabamos de leer contiene 3 promesas asombrosas de parte de Jesús. Y Él dice, y aquí vienen en la pantalla, estas son las promesas: el que pide, ¿qué dice? Recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abrirá la puerta. Entonces esas son promesas. Y cuando usted lee estas promesas o escucha estas promesas, ¿a poco no se llena de alegría y de esperanza? Porque Jesús es el que nos está prometiendo y nos está diciendo: si tú oras y continúas en una vida de oración, tarde o temprano vas a encontrar lo que estás buscando. Se te va a abrir la puerta, te van a dar lo que estás buscando. Y entonces son 3 promesas de Jesús: el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá la puerta. Con ese simple verso, usted y yo tenemos que animarnos a una vida de oración, porque solos no podemos. O usted puede solo, dígame, si usted puede solo, dígame cuál es la clave, ¿verdad? Pero la verdad es que solos no podemos. Hay muchas circunstancias en nuestra vida y Dios está esperando que lo busquemos pidiendo ayuda, porque Él sí puede ayudarnos y Él tiene la solución a muchas cosas en nuestra vida. Y Él está esperando que nosotros vayamos. Entonces, si usted se da cuenta en las palabras de Jesús, Jesús nos está animando a seguir buscando. Y si usted y yo seguimos buscando, algo interesante va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Dios no se va a enojar, Dios no se va a molestar, Dios no se va a impacientar, no se va a desesperar y no va a decir: ay, ¿cómo le hago para que ya no me ponga gorro? No, Jesús nos está diciendo: sigue buscando, porque si buscas vas a encontrarlo. Tienes acceso a la presencia de Dios y Dios es bueno. Entonces necesitamos perseguir una vida de oración. Amén. Yo sé que es difícil, pero necesitamos hacerlo, y por eso Jesús nos aconseja. Entonces, en otra ocasión, Jesús también habla sobre la importancia de orar constantemente y no darnos por vencidos en una vida de oración. Y esto lo registra Lucas en su evangelio, y él registra las palabras de Jesús. Nada más que en esta ocasión que vamos a leer ahorita, Jesús lo hace a través de una parábola o de una historia.
Entonces él dice, ahora les quiero contar la importancia de la oración, pero lo voy a hacer a través de una historia, como para que lo entiendan un poquito mejor. Entonces quiero que usted me acompañe a leer Lucas capítulo 18, verso del 1 al 8, y va a aparecer en la pantalla. Dice así: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre, diga conmigo siempre, siempre debían de orar y nunca darse por vencidos. Diga conmigo, no me voy a dar por vencido. Entonces Jesús aquí está diciendo, les voy a contar una historia para que vean la importancia de que siempre debemos de orar y nunca debemos darnos por vencidos. A pesar de las dificultades que enfrentamos, a pesar de los altibajos que tenemos, a pesar de si Dios me responde mi oración de acuerdo a lo que yo quiero o no, nunca debo darme por vencido, siempre debo de orar. Y entonces Jesús comienza con la historia en el verso 2, dice así: había un juez en cierta ciudad, dijo Jesús, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Un mal juez, ¿verdad? Porque un juez tiene que preocuparse por la justicia y ocuparse de los problemas de la gente, ¿verdad? Pero este juez no, nada que ver. Dice que era un juez que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Verso 3, una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en el conflicto que tengo con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Verso 6, entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Verso 7, si hasta él, el juez injusto, le dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él de día y de noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Verso 8, les digo, él pronto les hará justicia. Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Entonces esta historia quizá usted la conocía, la historia del juez injusto y la viuda. Y aquí me llama mucho la atención, hay muchas cosas que podemos aprender. Hoy vamos a ver algunas, quizá en otra ocasión aprendamos otras. Pero una de las cosas que debemos de aprender es que Jesús conecta la oración con la fe. Porque si se da cuenta, toda la parábola, toda la historia que él cuenta, trata de las peticiones que hace la viuda, ¿verdad?, al juez, y de nuestra oración al Padre. De eso trata, pero al final las palabras de Jesús es: pero cuando regrese yo, el Hijo del Hombre, ¿acaso voy a encontrar fe en el mundo? Y entonces la oración está conectada con la fe. ¿Qué significa eso? Que usted y yo deberíamos de ser personas de oración porque tenemos fe. Si no somos personas de oración, lo que estamos revelando es que nos falta fe. ¿Por qué no oramos? Porque quizá confío más en mí. Porque quizá creo que la solución que yo tengo es mejor. Porque quizá creo que el gobierno o las circunstancias van a estar a mi favor. Y por eso no oro. Pero cuando una persona ora, lo que refleja es que tiene confianza en Dios, fe en Dios. Sé que Él es el que tiene las respuestas para mí. Sé que Él es el que tiene la solución a mis problemas. Sé que en Él puedo encontrar lo que necesito en mi vida. Entonces una persona de oración refleja su fe. Y por eso Jesús dice: cuando vuelva yo por ustedes, ¿voy a encontrar fe? Y por eso es un llamado a la oración constante. Porque la oración constante revela fe. Y lo que busca Dios es fe, lo que busca Jesús es fe. Entonces es una historia muy interesante. Y quiero hablar acerca de la viuda. Para poder entender la situación de la viuda, tenemos que transportarnos a aquella fecha. La fecha en la que Jesús estaba con sus discípulos caminando aquí en la tierra. Y en esa fecha y en esa cultura, en ese país, la viuda tenía muchas desventajas. Para empezar, número 1, era mujer. Entonces una mujer era menospreciada, no era valorada, no tenía oportunidad de hablar y de expresarse delante de nadie. Entonces ella era una mujer, así se trataba a las mujeres de aquel tiempo. Jesús y sus discípulos fueron los que comenzaron a dignificar el valor de la mujer, empezaron a darle valor a la mujer y a darle el lugar que ella merece.
Pero en ese tiempo no se valoraba a la mujer. Entonces, cuando Jesús está contando la historia y está contando una viuda, toda su audiencia en ese momento sabía, es una viuda, bueno, es mujer desfavorecida para empezar. Entonces, número 1, mujer. Número 2, era viuda. ¿Qué significa? Que no tenía a alguien a su lado como un esposo que le ayudara a representar sus problemas. Una mujer que estaba casada y que tenía algún problema, pues tenía a su esposo, y su esposo se dirigía con el juez o con el que correspondiera, y el esposo hablaba a favor de su familia. Pero esta mujer no tenía a nadie. Entonces, más desfavorecida todavía. Mujer y además viuda. Y otra cosa que esta mujer tenía es que era pobre, porque no podía financiar un abogado que le ayudara con el juez. Si ella hubiera tenido dinero, pues quizá contrataba un abogado y el abogado podía llevar a cabo las demandas, ¿verdad?, de su caso. Pero ella era pobre. Entonces ella superó 3 desafíos. Era mujer, era viuda y era pobre. Pero ¿qué fue lo que hizo que recibiera justicia de parte de un juez injusto? La insistencia. Diga conmigo, la insistencia. Ella era insistente. Bueno, soy mujer, no me importa, ¿verdad? No soy escuchada, pues ni modo, no me importa, voy a seguir adelante. No tengo a alguien que me represente, voy a seguir adelante. No tengo dinero para pagar un abogado, voy a seguir adelante y hasta que me hagan caso. Y entonces llega con este juez, ¿verdad? Y dice la historia que constantemente estaba yendo con el juez y el juez no la pelaba. El juez decía, no, hombre, mira, al rato se va y al rato se va. Pero ella era tan insistente que el juez dijo, oye, pues ya tengo que hacerle caso, porque me está molestando tanto y voy a hacerle justicia ya para que se calle. Y entonces dice la historia de Jesús que el juez hace algo a favor de la mujer y le hace justicia. Y él dice, ya me tiene loco, ¿verdad? Ya, que se calle. Y entonces Jesús menciona algo muy interesante y dice, si este juez injusto logró hacerle justicia a esta mujer, ¿acaso no les va a hacer justicia a nuestro Padre Celestial a ustedes? ¿Acaso no les va a hacer justicia a Él a ustedes? ¿Va a seguir retrasando su respuesta a ustedes? Y luego Jesús dice, Él les va a hacer justicia. Él les va a hacer justicia. Y entonces, para desmenuzar un poquito más la historia de Jesús, yo quiero que veamos 3 contrastes de esta parábola, de esta historia, porque esta historia habla de contrastes. No habla de similitudes, habla de contrastes. Generalmente las personas, cuando no ven esta historia con contrastes, generalmente lo que hacen es comparar de una manera equivocada a Dios con el juez injusto. Eso es lo que hacen mucha gente. Lo comparan buscando similitudes, pero lo que Jesús está haciendo es todo lo contrario. Está haciendo un contraste. Y hay 3 contrastes principales que los vamos a ver ahorita. Número 1, desmayar y oración. Número 2, la viuda y los hijos de Dios. Y el contraste número 3, el juez y el Padre Celestial. En la versión que leímos no apareció desmayar, pero hay unas versiones en las que habla sobre desmayar. La versión que leímos decía para que no se den por vencidos, pero hay otras versiones en las que dice para que no desmayen, que es lo mismo, darse por vencido, desmayar. Entonces vamos a ver cada una de estas 3, qué significa y cuáles son los contrastes que existen. Vamos a la número 1, desmayar y oración. Entonces vamos a ver de qué se trata desmayar. Si usted se fija aquí, desmayar es darse por vencido. ¿Cuántos se han desmayado alguna vez en este lugar? Levánteme la mano. ¿Se han desmayado? Yo me desmayé una vez, y no es porque yo quisiera desmayarme, sino que mi hermano me desmayó adrede. Entonces por ahí hizo algo que me apretó no sé qué lados de mi garganta y de la cabeza y me hizo hacer 10 sentadillas y yo ahí de menso siguiéndole el juego, ¿verdad? Entonces después de las 10 sentadillas no sé dónde me apretó y me desmayó. Gracias a Dios había una cama enfrente de mí y yo caí en la cama. Pero ¿qué es lo que pasa cuando te desmayas? No tienes control sobre tu vida. No puedes hacer nada, estás impotente. No puedes reaccionar, no puedes hacer nada, no tienes control de nada. Eso pasa cuando desmayas. Entonces yo me acuerdo que estaba ahí tirado en la cama y escuchaba las voces de mis hermanos riéndose de mí porque ellos pensaban que me estaba haciendo loco, pero sí estaba desmayado. Y entonces escuchaba sus voces, pero yo no podía reaccionar. Y eso mismo sucede cuando desmayamos, pero esto es a un nivel espiritual y a un nivel del alma. Uno se da por vencido. Cuando no oras te das por vencido, pierdes el control de tu vida y sientes impotencia ante las dificultades. Entonces Jesús lo que está haciendo es un contraste y está diciendo, amigos, si no oran van a desmayar. ¿Y qué significa desmayar? Que tú te vas a sentir
que no puedes hacer nada, vas a sentirte impotente, vas a sentir que no tienes control de nada, vas a sentir impotencia entre las dificultades, te vas a sentir solo, no vas a tener fuerza para salir adelante. No te conviene estar en ese estado. Eso es lo que dice Jesús. Si desmayas, vas a estar así. Y lamentablemente muchas veces nosotros nos encontramos así en nuestra vida. No vemos la salida a nuestras dificultades, no tenemos esperanza, no vemos cuándo va a llegar la respuesta, no sabemos cómo vamos a resolver nuestros problemas, sentimos que estamos desmayados, sin control. ¿Sabe por qué? Porque no oramos. Ese es el contraste que hace Jesús. Entonces Jesús habla del desmayo y también habla de la oración. Fíjese lo que es la oración. La oración debería de ser natural para nosotros, como respirar. Usted se ha dado cuenta que respirar, uno no piensa en respirar, ¿o sí? Ahorita usted está respirando y hasta este momento que yo se lo mencioné, usted dijo, mira, y empiezas a ser consciente de tu respiración, pero es algo natural. Así debería de ser la oración para nosotros, algo natural. Además debe de ser el ambiente de nuestra vida. ¿Qué significa el ambiente de nuestra vida? Cada una de las criaturas del mundo que Dios creó viven en un ambiente y funcionan mejor en un ambiente. Como un pez, ¿verdad? ¿Cuál es el ambiente para un pez? El mar, ¿cierto? Si sacamos a un pez del mar o del agua, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a morir, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor ambiente para una ave? Pues el cielo, ¿verdad? El aire, el cielo. ¿Cuál es el mejor ambiente para un hijo de Dios? La presencia de Dios. La oración constante es el mejor ambiente para usted y para mí. Si no estamos en ese ambiente, no funcionamos como deberíamos de funcionar. Nos estamos ahogando. Entonces debería de ser el ambiente en donde vivimos, pero no solamente son palabras. Póngale atención porque esto es algo importante. La oración no solo son palabras, sino que también es la expresión de nuestros deseos y de nuestros pensamientos, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Usted sabe que la Biblia en diferentes lugares menciona sobre orar en todo tiempo. Diga conmigo, orar en todo tiempo. ¿Cómo vamos a orar en todo tiempo? Eso parece una locura, ¿cierto? Tengo trabajo, tengo que hacer cosas. ¿Cómo voy a estar orando todo el tiempo? Pues sí se puede lograr, porque la oración no solo son palabras. La oración son pensamientos y son deseos, alineándolos constantemente a la voluntad de Dios. Eso me pasa mucho a mí. Yo definitivamente oro expresando palabras, pero paso mucho tiempo en mi día pensando y deseando lo que Dios está esperando de mí, lo que Dios quiere de mí, ajustando mis deseos, ajustando mis pensamientos. Puedo ir manejando teniendo pensamientos correctos. Puedo estar realizando tareas diferentes teniendo pensamientos que Dios quiere que tenga. Entonces puede haber una oración constante porque no solo son palabras. Por eso la Biblia insiste en diferentes lugares, ora en todo tiempo. ¿Por qué? Porque sí se puede. Pero no significa que estés las 16 horas que estás despierto, que estés hincado o que estés con los ojos cerrados. De hecho, la Biblia ni siquiera menciona que cerremos los ojos. Dice, ora, ese es tu ambiente natural. Ese es tu ambiente y lo haces teniendo los pensamientos correctos, teniendo los deseos correctos, expresando con palabras. Entonces ese es el primer contraste. Jesús aquí nos está diciendo, el que no ora va a desmayar. Y no es un lugar correcto para los hijos de Dios. No es un lugar bonito para los hijos de Dios. Seguramente algunos de ustedes ya lo han experimentado, yo sí. Y desmayar no es un lugar bonito. Entonces Jesús dice, mejor haz lo otro. Para no desmayar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar. Y ese es tu ambiente natural. Y ahí es donde te fortaleces, ahí es donde te oxigenas, ahí es donde funcionas correctamente. Y a pesar de que quizá la circunstancia no esté cambiando, estás en tu ambiente natural. Y ahí encuentras fortaleza, y ahí encuentras respuesta, y ahí encuentras compañía de parte de Dios. Entonces, por favor, familia, número 1, no permitas que desmaye tu espíritu y que desmaye tu alma. Seamos personas de oración, amén. Entonces vámonos al segundo contraste, la viuda y los hijos de Dios. Ya vimos el primero, vamos a la viuda y a los hijos de Dios. Entonces la viuda, vamos a ver de qué se trata la viuda. La viuda es una persona desconocida. La viuda es una persona sin importancia para la sociedad.
La viuda no tiene acceso al juez, no cuenta con un abogado, no tiene garantías en su caso, o sea, ella no sabe si se va a resolver o no, y acude al tribunal desde una posición de pobreza. Quiero que piensen de esa manera en la viuda, porque la gente que estaba escuchando esta historia alrededor de Jesús, ellos estaban identificando estas características en la viuda. Entonces, es una persona desconocida, no tiene importancia, no tiene acceso al juez, no cuenta con un abogado, no tiene garantías en su caso y acude al tribunal desde su pobreza. Y Jesús menciona a la viuda y dice, había una viuda y estas son sus características. Pero ¿cuál es el contraste? Porque no sé si usted se dio cuenta que ahí habló sobre el pueblo de Dios. Entonces ahí está el contraste de la viuda y los hijos de Dios. ¿Cuál es el contraste? Vamos a ver de qué se tratan los hijos de Dios. Viene aquí. Los hijos de Dios son parte de la familia de Dios. Tienen acceso ilimitado a la presencia de Dios. Jesús es su abogado. Fíjese nada más, Jesús es su abogado. Eso viene en 1 de Juan 2:1. También hay unas versiones que dicen que el Espíritu Santo es nuestro abogado defensor. Eso viene en Juan 14:26. Tenemos 2 abogados intercediendo por nosotros. Y además contamos con promesas. Recuerda que la viuda no tenía garantías en su caso. Nosotros contamos con las promesas de Dios. Y por último, acuden al trono de la gracia como herederos de Dios. Entonces Jesús presenta estos 2 casos y Él dice, hay 2 tipos de personas. Hay personas que son como la viuda y hay personas que son como los hijos de Dios. Y quizá nosotros nos hemos sentido decepcionados de la oración porque acudimos a la oración como una viuda, desconocido. Nos sentimos sin importancia. Creemos que no tenemos acceso al juez, por así decirlo, ¿verdad? Creemos que no tenemos garantías. Pero Jesús dice, no, para nada, amigos, ustedes no son así, ustedes son hijos de Dios. ¿Qué significa? Que la próxima vez que usted vaya a orar, que va a ser ahorita en un momento, entonces tiene que acudir a Dios de esta manera. Usted tiene que acudir a Dios diciendo, yo soy parte de tu familia. Soy parte de tu familia, número 1. Tengo acceso ilimitado a ti. Puedo venir cuando yo quiera y sé que no te vas a desesperar, sé que no te vas a frustrar, sé que no vas a decir, ay, viene otra vez con la misma cosa, porque tengo acceso ilimitado a ti. Y además, vengo con 2 abogados, uno es Jesucristo y otro es el Espíritu Santo que defienden mi caso. Tengo a 2 abogados y no nada más eso, sino que cuento con tus promesas. Esas promesas que tú mismo me hiciste a mí, me vengo a presentar diciéndote, recuerda lo que tú me has prometido. Y no solo eso, sino que nos presentamos delante de Él, al trono de la gracia, como herederos. No buscando herencia, porque somos herederos ya. Fíjese la diferencia. Entonces, en esta comparación, no es una comparación, más bien es en este contraste. Jesús está diciendo, amigos, por favor, ustedes no son como la viuda, ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué no se presentan a Dios de esa manera, como lo que realmente son? ¿Por qué seguimos buscando a Dios desde una posición como la viuda? Ay, pues a ver si me hace caso. Yo estoy aquí presentando, ¿verdad? Pero pues no tengo nadie quien me defienda, no tengo garantías, a ver qué va a pasar. Y Jesús dice, no, tú eres un hijo de Dios. Entonces necesitas cambiar la percepción sobre ti mismo, necesitas adoptar una identidad correcta de ti, para poder aproximarte a Dios como lo que realmente eres. Eres un hijo de Dios. Diga conmigo, soy un hijo de Dios. Entonces, por favor, la próxima vez que usted ore de esta manera. Esta es la posición en la que usted tiene que orar. Y no se trata de exigir, porque eso está mal. Yo he visto a varias personas que le exigen a Dios, oye Dios, tú vas a hacer lo que... No se trata de exigir, eso es una falta de respeto. Se trata de estar en la posición correcta. Padre, soy tu hijo. Soy tu hijo y sé que tengo acceso a ti. Y sé que no eres como el juez, porque el juez estaba desesperado y no le importaba a la gente. Sé que tú eres amoroso. Y acudo a ti a presentarte esta petición con 2 abogados. Sé que Jesucristo y el Espíritu Santo están a mi favor. Y además vengo con tus promesas. Tú has prometido tantas cosas a mi vida. Nada más vengo a recordarte. Y sé que soy heredero.
No estoy buscando la herencia, sé que ya soy heredero, soy hijo de Dios. Entonces ese es el segundo contraste que Jesús hace en esta historia. Pero el tercer contraste, también muy importante, es el juez injusto y nuestro Padre Celestial. Y entonces, según lo que leímos, el juez, vamos a leer qué es el juez. El juez es impaciente, el juez es indiferente, el juez tiene un mal carácter, se molesta cuando acuden a su ayuda. El juez responde, la única razón por la que responde es para cuidar su reputación. O sea, ya me tiene, aquí está poniéndome tanto gorro que va a espantar a mis amigos. ¿Cómo me voy a ver yo delante de la gente si esta mujer está pone gorro? Ya que se vaya, voy a resolver su caso. Entonces responde para proteger su reputación y demora su respuesta por indiferencia. Y Jesús presenta al juez injusto y dice: así es. Pero recuerde que es un contraste. Lamentablemente muchas personas creen que Dios es así. Y Jesús no está comparando y asemejando a estos dos, al juez y a Dios. Jesús no está asemejándolos, los está contrastando. Entonces el juez injusto no tiene nada que ver con Dios. Pero recuerde las palabras de Jesús: si aún este tipo impaciente, indiferente, con mal carácter, si aún él pudo responderle a favor de la viuda, ¿cuánto más te va a responder a ti tu Padre Celestial? ¿Cuánto más? Entonces ahí me resuenan las palabras de Jesús que dice: sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamando, porque vas a encontrar. Porque tienes a un Padre Celestial, no tienes a un juez injusto como Dios, tienes a un Padre Celestial como Dios. Entonces vamos a ver cómo es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es paciente, atento, amoroso, desea que acudan a su ayuda en vez de como le hacía el juez injusto. Responde para su gloria, pero también responde para el bien de sus hijos. Y cuando demora su respuesta es por un propósito mayor. Porque Dios sí demora su respuesta, pero es con un propósito mayor. No es por indiferencia como el juez. Y entonces cuando Jesús habla de esta historia, hace estos tres contrastes y nos dice: les conviene orar para no desmayar. Recuerden que son hijos y no son como la viuda. Y recuerden que Dios es nuestro Padre Celestial y no es como el juez injusto en la historia. Entonces acércate con confianza a Él, porque tienes un Padre amoroso, tienes un Padre paciente, tienes un Padre que está atento de tus oraciones, y tienes un Padre que va a responder. Él les va a hacer justicia, dice Jesús, Él les va a hacer justicia, pero cuando demora lo hace con un propósito mayor. Y eso ha sucedido tantas veces en nuestra vida, y eso nos molesta. Y cuando Dios se demora, eso seguramente le ha pasado a usted. Cuando Dios se demora, creemos que se está demorando por indiferencia. No, hombre, no le importo. ¿Le ha pasado eso? No me levante la mano. ¿Le ha pasado eso, verdad? Que oramos y no recibimos la respuesta que deseamos o en el tiempo que queremos, y decimos: no, hombre, yo ni le importo a Dios, la verdad. A mí se me hace que tiene sus favoritos por ahí, pero yo no le importo. No, es que a mí se me hace, a lo mejor a usted le ha pasado eso, a mí me pasaba antes. Es que otra vez vengo con la misma con Dios, a mí se me hace que ya lo tengo harto. Y entonces yo acudo a Dios desde una posición de viuda, viéndolo a Él como un juez injusto. Pero Jesús en esta historia dice: para nada, tienes que ir a Dios desde una posición de hijo y viéndolo como el Padre Celestial que Él es. Y Él es paciente y Él es amoroso y Él tiene sus oídos abiertos a tus peticiones. Y sí va a demorar, porque conmigo ha demorado un montón, pero demora por un propósito mayor. Y cuando yo no estoy entendiendo eso, que por qué Él demora, yo me frustro y dejo de orar, y entonces ahí voy a desmayar. Y es como un círculo, ¿verdad? Y no salgo de ese ciclo. Pero cuando Dios demora es por un propósito mayor. Eso nos lo dice Romanos 8:28, ¿verdad? Todas las cosas obran para bien, y si no responde como tú deseas, es por un mejor bien para ti, por un bien mayor.
Entonces, en el tiempo que me queda, que no es mucho, son como unas 2 horas y media, quiero hablarles precisamente de eso, del propósito que Dios tiene cuando demora. El propósito que Dios tiene cuando demora. Pero fíjese, antes de ir al propósito que Dios tiene cuando demora, quiero recordarle las promesas que Jesús mismo dijo cuando dijo que sigamos buscando. Él dijo: busca y sigue buscando, porque ¿qué? Si sigues buscando vas a encontrar. Si sigues llamando, se te va a abrir la puerta. Entonces son promesas, y en esta historia Jesús lo conecta y nos habla de la posición en la que tenemos que hacerlo, y nos dice: sí o sí te va a responder, sí o sí te va a responder. Y te lo vuelvo a decir, familia, sí o sí Dios te va a responder. Y sé que esto está chocando ahorita quizá con tu experiencia, porque muchas veces tú has sentido que no te responde, ¿verdad que sí? Pero déjame decirte algo: tienes que estar abierto a cómo Él responde. Tienes que tener así como que las antenas bien paradas, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces no responde como tú estás esperando. Nosotros estamos tan enfocados en el problema y queremos la solución a ese problema, y Dios nos responde, pero quizá nos responde de una manera que nosotros ni siquiera estábamos esperando. Pero Él siempre responde. Él responde sí, Él responde no, Él responde a veces, y Él responde: estás loco por pedirme eso. Pero Él responde, y hay veces que Él dice: todavía no, vamos a trabajar antes de eso. Pero Él te responde. Esa es una promesa de Jesús. Si tú sigues buscando, Él te va a responder, Él te va a responder. Pero tienes que saber que quizá no responda como tú quieras. Te va a dar lo que necesitas, no lo que tú quieres. Todos los días mis hijos me piden refresco, todos los días. Nada más les damos refresco los fines de semana, pero todos los días me piden refresco. Y entre semana yo, ¿saben qué les digo? Agua, chaparrito, porque no es lo que tú quieras, es lo que necesitas. Y yo sé que es lo que necesitas. Entonces tú tienes que confiar en tu Padre Celestial. Él mejor que nadie sabe lo que necesitas. Y quizá tú estás pidiendo algo y tú dices: es que yo sé que esto es lo que necesito. Y Dios dice: no, realmente eso no es lo que necesitas. Te voy a responder de acuerdo a lo que necesitas. Pero tienes que estar abierto a escucharme para entender lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Dios demora su respuesta? Pero Él responde. Pero ¿qué es lo que sucede cuando Él demora su respuesta? Entonces quiero que veamos los beneficios colaterales de la oración. Fíjese bien, beneficios colaterales de la oración. ¿Qué significa beneficios colaterales? Que son cosas que llegan a nuestra vida, pero no era el principal beneficio, ¿verdad? Nosotros vamos a la oración buscando algo en especial, pero si nosotros oramos constantemente, encontramos beneficios colaterales que para mí son muchísimo más importantes que los principales. Para mí los beneficios colaterales que usted y yo estamos a punto de ver ahorita son más importantes que lo que nosotros vamos buscando en oración. Y eso sucede cuando estamos constantemente yendo a oración. ¿Cuál es el primer beneficio colateral que sucede cuando estamos orando? Mantenemos nuestra atención enfocada en Dios. Yo no sé si usted había considerado eso, pero eso es una realidad. Cuando yo estoy constantemente yendo a la oración, mi atención está puesta en Dios, y las circunstancias quedan en un plano más abajo. Cuando yo no estoy yendo constantemente a la oración, las circunstancias suben de nivel y mi enfoque ¿en dónde está? En las circunstancias, en los problemas y en los desafíos. Pero esto es un beneficio colateral. Mientras tú estés yendo a la oración, tu atención está puesta en Dios. Y mientras tu atención está puesta en Dios, todo lo demás toma un plano más abajo y no tiene la importancia que uno le da generalmente. Mi atención está puesta en Él. Y Él tiene, y a lo mejor todavía no responde y todavía no cambia mi circunstancia y la situación en la que estoy, pero si mi atención está en Él, todo está bien para mí. Yo tengo esperanza, yo recuerdo sus promesas, yo sigo adelante. Oye, Poncho, pero todavía no cambia, pero cuando tu enfoque está en Él, toda tu perspectiva cambia. Eso sucede cuando tú tienes una oración, una vida de oración constante. Si no oramos constantemente, lo que roba nuestra atención son los problemas y las circunstancias, y desenfocamos nuestra vista y tenemos a Dios perdido, y luego desmayamos,
y luego nos abrumamos y luego no sabemos ni qué hacer. Pero cuando uno mantiene su enfoque en Dios, uno dice, yo voy para adelante y no sé ni cómo voy a salir de aquí, pero Dios está conmigo. Entonces eso es un beneficio colateral, y si se da cuenta, esto para mí es más importante que la respuesta a una petición: tener mi atención puesta en Dios. Pero vámonos al segundo. El segundo es que cuando uno está constantemente orando, se ponen a prueba mis deseos. Y eso no sucede en muchas partes de nuestra vida, eso sucede mucho en la oración. Se ponen a prueba nuestros deseos. Entonces no sé si a usted le ha sucedido, a mí me sucede un montón de veces que yo voy y le pido en oración a Dios algo. Señor, es que esta es mi petición, y Señor, esta es mi petición, y Señor. Y después de la constancia me doy cuenta que era un deseo absurdo. Se pone a prueba mi deseo y cambian mis deseos. Y entonces yo digo, es que esto que estaba pidiendo realmente no lo necesito. No vale la pena enfocar mi tiempo de oración en esto. ¿Por qué? Porque la oración constante pone a prueba mis deseos. Y muchas veces usted y yo tenemos deseos que son caprichos. Y no significa que Dios esté peleado con los caprichos, para nada. Él responde a los deseos de nuestro corazón, pero cuando estamos orando constantemente, nuestros deseos se ajustan a sus deseos. Y uno se da cuenta y dice, esto que estaba pidiendo o pensando no es lo que necesito. No es lo que necesito. Entonces se ponen a prueba mis deseos. Ese es otro beneficio colateral. Y muy raras veces encontramos ese cambio de pensamiento. ¿Sabe dónde sucede? En la oración. En la oración sucede eso. Tercer beneficio: cuando estoy constantemente orando, se ponen a prueba mis prioridades. Se ponen a prueba mis prioridades. Lo que yo oro, familia, refleja la prioridad que yo tengo. Y en muchas ocasiones yo me dirijo a Dios en oración poniendo en prioridad cosas que no deben de estar puestas en prioridad. Y le dedico mucho tiempo a orar por cosas que no debería de dedicarle. Y entonces por ahí me encuentro que yo estoy orando y orando, Señor, por ejemplo, ¿verdad? Mi economía, Señor, sana mi economía y sana, y dame más oportunidades de dinero, sana. Y entonces de repente surge un pensamiento que dice, ¿y cuándo vas a orar por tu familia? ¿Cuándo vas a orar por tus hijos? ¿Cuándo vas a orar por tus papás? ¿Y cuándo vas a poner en oración al familiar que tienes enfermo? ¿Y cuándo vas a dedicar tiempo para orar por las personas de la iglesia? Y entonces, cuando yo estoy constantemente orando, se ponen a prueba mis prioridades. Y uno empieza a cambiar su forma de orar, porque te das cuenta que realmente lo que estaba orando es importante, sí, pero no tiene el nivel de prioridad que otras cosas. Y ahí tengo, ¿verdad?, a mi familia abandonado porque estoy enfocado en mis deseos y en mis planes y en mis objetivos. Se ponen a prueba mis prioridades. Eso sucede cuando nosotros constantemente oramos. Es otro beneficio colateral. Dígame, ¿en qué otra área encontramos eso? Eso sucede en la oración. Número 4, se pone a prueba mi madurez. Cuando yo constantemente estoy orando, otro beneficio colateral es que se pone a prueba mi madurez. Y Dios quiere saber si yo soy paciente y sigo orando y esperando una respuesta. Si soy paciente o si soy un niño caprichoso de que no me respondió como yo quería, pues me voy. Se pone a prueba mi madurez. ¿Por qué estoy orando? La constancia en mi oración, las motivaciones por las que oro. Y Dios lo que quiere es mejorar mi carácter. Se lo voy a decir de una vez: Dios está más interesado en cambiar tu carácter que en cambiar tu circunstancia. Y por eso ahorita cuando veíamos las características del Padre Celestial, ahí yo les puse: el Padre Celestial demora su respuesta con un propósito mayor. ¿Cuál es el propósito mayor? Desarrollar tu carácter, cambiar tus deseos, ajustar tus prioridades, desarrollar tu madurez, mejorar tu carácter. Y entonces el Padre, tú estás yendo en oración: Señor, mis finanzas, Señor, mi familia, Señor, mi vida personal, Señor. Y tú puedes venir y es válido, y te invito a que lo hagas. Dios no está diciendo que no pongas esas peticiones, pero cuando tú haces eso, que llevas tus peticiones a Dios, Dios dice: muy bien, gracias por confiar en mí, pero ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en otra parte primero. ¿Qué tal tu madurez? ¿Cómo están tus deseos?
¿Cómo están ajustadas tus prioridades? ¿Qué tal tu carácter? Me interesa más tu carácter. ¿De qué te sirve que te responda esa oración si en 2 meses vas a meterte en la misma circunstancia? ¿Para qué te saco de ahí si todavía no has aprendido lo necesario para no volver a caer ahí? Entonces Dios está más interesado en cambiar mi carácter que en cambiar mi circunstancia, y por eso muchas veces mi circunstancia sigue todavía, pero Dios está presente cambiándome a mí. Y si yo no me doy por vencido, y sigo orando constantemente, Dios va a responder justo lo que necesito. Eso es lo que dijo Jesucristo. Y para finalizar, cuando nosotros oramos constantemente se pone a prueba nuestra fe. ¿Confío más en mí o confío más en Dios? Cuando oramos constantemente es una prueba de nuestra fe. ¿Dependes más de tus planes o dependes más de los planes de Dios? ¿Dependes más de tu visión o dependes más de la visión de Dios? Eso se pone a prueba. Y en muchas ocasiones cuando uno ora se da cuenta, ay Dios, estaba dependiendo más de mí mismo. Pero la constancia en la oración me hace depender de Él. Entonces estos son beneficios colaterales. Como yo le digo, esto es más importante para mí y es más importante para Dios. Y quizá ahorita tengo una situación de enfermedad que es importante y puedo ir y debo de ir al trono de Dios, al trono de la gracia, diciéndole: Señor, rescátame de esta situación. Y Él va a estar con los oídos atentos y Él va a estar dispuesto a responder, pero seguramente me va a dar justo lo que necesito. Y en muchas ocasiones no es lo que yo estoy esperando, pero es justo lo que necesito. Y si yo lo abrazo y digo: Señor, venga, lléname, cámbiame, transfórmame, y yo voy a seguir pidiendo, pero transfórmame, va a ver que va a llegar un momento en donde Dios va a hacer justicia a nuestra vida. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces Jesús en la parábola dijo: amigos, por favor, posiciónense en el lugar correcto. Ninguno de los que estamos aquí somos como la viuda, ninguno. Aunque muchas veces nos hemos puesto en ese lugar nosotros mismos. Y muchas veces acudimos a Dios como si Él fuera un juez injusto. Pero Jesús dijo: no, ustedes son hijos de Dios. Y además Dios es su Padre Celestial. Así que vengan a Él, porque Él es paciente, Él es amoroso. Él está dispuesto a responderles. De hecho, Él va a responderles. Porque el que pide, se le da. El que busca encuentra, y el que llama se le abrirá la puerta. Y esas son 3 promesas para ti. Pero lo que vas a encontrar no es quizá lo que quieres, es justo lo que necesitas. Entonces yo te pido que la próxima vez que tú vayas a orar, vayas abierto a las respuestas de Dios. Quizá Dios no me responda como quiero, pero estoy seguro que me va a responder como yo necesito. Así que, Señor, lo que tú tengas para mí. Y empiezas a remover todas las cosas que hay dentro de uno. Y eso duele porque, pero Él está trabajando en nosotros. Está siendo fiel con nosotros. Él quiere transformar nuestra vida. Entonces, para finalizar, quiero leerle un verso y le pido que se ponga de pie. Y este verso quiero que lo leamos juntos en voz alta. Y este verso es el Salmo 34, 17. Y léalo en voz fuerte, y usted crea lo que va a leer. Dice así: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. Pero familia, se los voy a volver a leer. El Señor oye a los suyos cuando claman por ayuda. Pero ¿qué va a responder si nosotros no oramos? Familia, ¿qué va a responder si yo no voy a clamar? Esto es una promesa. Este verso que está aquí es una promesa. El Señor no solamente escucha el clamor de los suyos, sino que los rescata de todas sus dificultades. Pero ¿qué va a responder y de dónde nos va a rescatar si nosotros no estamos yendo a orar? ¿A quién le estamos presentando nuestras peticiones? En muchas ocasiones nos encontramos como la viuda, sin saber que tenemos un abogado, sin saber que tenemos a un defensor, y no pedimos, o quizá pedimos, pero pedimos mal, pedimos sin creer, pedimos viendo a Dios como un juez injusto, y usted ya sabe, ya se lo enseñé hace un momento.
Pero aquí este salmo nos está diciendo: ¿quién te va a responder si no pides ayuda? ¿Quién te va a responder si no hablas? Dios te responde cuando hablas. Te responde como necesitas y te rescata de todas tus dificultades y trabaja en ti y moldea tu corazón. Pero no desmayes. Dijo Jesús: les vengo a enseñar esta historia para enseñarles la importancia de orar siempre y no desmayar, y no se den por vencidos. En muchas ocasiones nos encontramos con los brazos todos caídos. Ya no sé ni qué hacer con mi vida, con esta situación, con mi familia, con este familiar, con fulanito. Ya no sé qué hacer en la situación en mi trabajo, ya no sé qué hacer. Y nos encontramos con los brazos todos caídos, estamos desmayados. Y tenemos que recordar las palabras de Jesús. Les estoy enseñando esta historia para que oren siempre. Diga conmigo: siempre. Siempre. Para que no desmayen. Y les estoy enseñando esta historia para que conozcan su lugar. Porque ustedes no son ninguna viuda. Y nunca su vida tuvo la intención de ser una viuda. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes van al trono de Dios desde su herencia. Ustedes van al trono de Dios en oración, recordando las promesas que Él mismo nos ha hecho. Nosotros vamos a la presencia de Dios recordando que tenemos un abogado que es Jesucristo y que está intercediendo por nosotros constantemente. ¿Usted sabía qué está haciendo Jesús en este momento? No está cruzado en las piernas y con el brazo así, disfrutando del paraíso, para nada. Él está orando por ti justo en este momento, por ti y por mí. Para que vea la relevancia de la oración, Jesús en este momento está haciendo lo más importante, que es orar, porque reconoce el poder de la oración. Entonces tienes que reconocer y tienes que adoptar esa identidad tuya como hijo de Dios. Tienes un abogado, tienes promesas de parte de Dios, eres parte de su familia, y eso te invita a entrar con confianza a su presencia y decir: Señor, soy tu hijo, y si quiero presentarte mis peticiones delante de ti. Tú ya las conoces, pero estoy comprometido a que trabajes en mí. Respóndeme como yo necesito y no como quiero. Lo que me digas, me voy a comprometer a trabajar en ello. Si quieres cambiar mi madurez o desarrollar mi madurez, me comprometo a eso. Si quieres cambiar mis pensamientos y mis deseos, me comprometo a eso. Si quieres ajustar mis prioridades, me comprometo a eso. Si quieres desarrollar mi fe, me comprometo a eso. Si quieres que mi atención esté fija en ti, me comprometo a eso. Porque sé que eres un Padre amoroso y siempre me vas a responder justo como necesito. Y esa es una promesa para usted. Dios te va a responder justo como necesitas. Te va a responder justo como necesitas. Así que ponte feliz. Y quiero que en este momento hagamos algo especial. Por favor, lleva a tu mente todas esas necesidades y peticiones que tienes en este momento. Tráelas a tu mente. Yo sé que hay muchas, yo tengo muchas peticiones. Trae a tu mente a esa persona, trae a tu mente esa situación. Piensa en este momento en eso. Y te voy a pedir, por favor, que empieces a orar y a poner tus peticiones delante de Dios. Él está escuchando en este momento. Dios tiene atentos sus oídos a cada uno de los que estamos aquí. Y Él está escuchando en este momento, y lo está haciendo porque es un Dios amoroso, un Padre amoroso, paciente. Ora en este momento, no esperes a que yo ore. Empieza a orar, empieza a darle tus peticiones. Dile: Señor, ayúdame con esta situación. Quizá tengo una semana que no oro, quizá te tengo tan abandonado que no me acuerdo cuándo fue la última vez que oré, pero el día de hoy vengo desde una posición de hijo, no como una viuda. Sé que me has prometido tantas cosas, sé que me has dado herencia, sé que tengo un defensor que es Jesús, un abogado,
Señor, atiende mis peticiones. Lleva tus peticiones a la presencia de Dios. Que nada te detenga y que nada te distraiga. Ponte a orar en este momento. Y mientras estás orando, te recuerdo lo que Jesús dijo. Todo el que pide va a recibir. Todo el que busca va a encontrar. Y todo el que llama se le va a abrir la puerta. Y Padre, reconocemos esas promesas que tú tienes para nosotros. Así que el día de hoy estamos buscándote, estamos pidiéndote, estamos tocando tu puerta, Señor. Señor, derramamos nuestro corazón delante de ti. Aquí están mis peticiones, Señor. Escucha nuestro clamor el día de hoy, Señor. Escucha nuestro corazón. Inclina tu oído a este lugar. Sé, Señor, que tú eres un Padre amoroso, paciente, y a ti te encanta que vayamos a tu presencia buscando respuestas. Y el día de hoy estamos esperando que nos respondas, Padre. Reconocemos que nosotros somos impacientes, y por no recibir una respuesta como queremos o en el momento en que queremos, nos hemos decepcionado de ti y de la oración y le hemos quitado importancia. Pero el día de hoy, Señor, nos comprometemos a recibir tu respuesta, porque sabemos que tú estás buscando transformar nuestra vida, transformar nuestro carácter. Es más importante transformar nuestro carácter que nuestra circunstancia. Así que hoy nos comprometemos contigo, Señor, a ser hijos comprometidos con la oración. Atiende a nuestro llamado. Padre, el día de hoy abre la puerta. Respóndenos con bendición. Respóndenos con milagros. Responde, Señor, a las circunstancias de nuestra vida. Sigue trabajando en nuestra vida. Cambia nuestras motivaciones. Cambia, Señor, el enfoque de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que cuando vengan esas olas que quieren apagarnos, que quieren, Señor, ahogarnos, que nuestro enfoque esté en ti y solamente en ti, porque eso nos va a dar la luz para seguir adelante. Ayúdanos a ajustar nuestras prioridades, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestros deseos y ayúdanos a que nuestra madurez se desarrolle, porque tú esperas que seamos hijos maduros. Padre, perdónanos por tantas veces decepcionarnos y no buscarte en oración. Pero el día de hoy presentamos nuestras peticiones delante de ti, sabiendo que eres un Dios que cumple sus promesas. Sabemos que nos vas a responder. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos recuerde a no darnos por vencidos y a orar siempre. Espíritu Santo, recuérdanos a orar siempre para no desmayar. Y recuérdanos también a orar desde la posición correcta que tú nos has dado, que somos tus hijos, somos hijos de Dios y tenemos un Padre amoroso, tan bueno. Gracias, Padre, porque tu presencia está en este lugar y porque yo sé que vas a responder a nuestra vida y sé que voy a escuchar, Señor. Próximamente vamos a escuchar milagros y testimonios donde tú estás trabajando en cada uno de los que estamos aquí. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.